Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión por Turquía y sus increíbles producciones se hace realidad. Espero que estén teniendo un comienzo de año espectacular, lleno de alegría, propósitos cumplidos y por supuesto muchas series turcas para disfrutar. ¡Feliz 2024! Hoy tenemos un vídeo absolutamente explosivo de esos que te dejan sin aliento y te hacen replantearte tu concepto del amor y el espectáculo. Prepárense un buen té turco porque vamos a sumergirnos en un torbellino de rumores, confirmaciones a medias, miradas cómplices y posibles reconciliaciones que han incendiado las redes sociales y los foros de fans alrededor del mundo. Sí, como ya adelantamos en el título, vamos a hablar de la comidilla del momento, la posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, habéis leído bien. La pareja que nos robó el corazón y nos hizo creer en el amor verdadero con su química electrizante en Senkalkapm, podría estar dándose una segunda oportunidad. Y no solo eso, sino que todo apunta a que el set de O Ses Türkiye, el escenario donde la música y el talento se unen, podría haber sido el catalizador, el punto de inflexión de este reencuentro tan esperado. El destino, señoras y señores, parece estar jugando sus cartas. Pero la cosa no acaba ahí. Además de este potencial romance resurgiendo de las cenizas, el 2024 nos promete un abanico de nuevas producciones turcas llenas de pasión, drama, intriga y, por supuesto, nuevos romances que te dejarán pegado a la pantalla. Analizaremos las series más prometedoras del año, las estrellas emergentes y los argumentos que nos harán suspirar, llorar y reír a partes iguales. Así que agárrense fuerte porque este va a ser un viaje inolvidable a través del universo de las series turcas. Antes de sumergirnos de lleno en este jugoso chismorreo y analizar todas las pistas que apuntan a esta reconciliación, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo detalle de las novedades turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo, lleno de las últimas noticias, los mejores análisis, entrevistas exclusivas y las curiosidades más interesantes del fascinante mundo de las series turcas. Prometo que no se arrepentirán. Además, suscribirse es totalmente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, los verdaderos apasionados de las telenovelas turcas. Es nuestra pequeña forma de agradecerles su apoyo. Y ahora sí, preparemos las palomitas y entremos de lleno en el cotilleo. La bomba, como decíamos, explotó hace apenas unos días, con la llegada del nuevo año, cuando empezaron a circular, primero tímidamente y luego con furia incontrolable, fotos y vídeos de Hande y Kerem juntos en el backstage de O Ses Türkiye. Ambos fueron invitados de honor como parte del prestigioso jurado para la gala especial de Año Nuevo, un evento que reúne a las figuras más importantes del mundo del espectáculo turco. Aunque ambos, Hande y Kerem, demostraron una gran profesionalidad frente a las cámaras, interactuando con el resto del jurado y animando a los concursantes, los fans más avispados, los detectives del amor turco, lograron capturar momentos únicos, instantes fugaces que han desatado la locura colectiva. Las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos cariñosos no pasaron desapercibidos para nadie. Internet se inundó de comentarios, análisis, teorías y por supuesto memes. Pero antes de que os emocionéis demasiado, antes de que empecéis a planear la boda y a elegir nombres para sus futuros hijos, vamos a poner un poco de contexto, a analizar la situación con la mayor objetividad posible y a recordar algunos detalles clave de su relación pasada. Todos recordamos con mayor o menor nostalgia la tormentosa ruptura de Hande y Kerem hace un par de años. Fue un golpe bajo para el fandom, un jarro de agua fría que nos hizo cuestionar la existencia del amor verdadero. Los rumores, como suele ocurrir en estos casos, apuntaban a un sinfín de motivos, diferencias irreconciliables, presiones de la fama, agendas muy apretadas y, por supuesto, la siempre presente sombra de terceras personas. Fue un golpe muy duro para los fans, que veían en ellos a la pareja perfecta, un reflejo de la magia que transmitían sus personajes en Senkalkapm, una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Hablando precisamente de Senkalkapm, esta serie de comedia romántica fue un auténtico fenómeno global, un tsunami de emociones que arrasó con las pantallas de todo el mundo. Protagonizada por Hande Erçel como Eda YLDZ, una florista independiente, soñadora y con un gran corazón que sueña con estudiar en el extranjero, y Kerem Bürsin como Serkan Bolat, un exitoso, ambicioso y aparentemente frío arquitecto,
La serie nos cuenta la historia de cómo un contrato de compromiso falso se transforma, poco a poco, en un amor verdadero, inesperado y capaz de superar cualquier obstáculo. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. Su conexión traspasó la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas, admiradas y seguidas de Turquía. Su relación desde los inicios del rodaje fue objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y de los fans, que celebraban cada gesto, cada mirada, cada aparición pública juntos. Eran la pareja del momento, la personificación del amor perfecto. La serie pertenece sin lugar a dudas al género de la comedia romántica, pero también toca temas mucho más profundos y relevantes, como la ambición, la superación personal, la importancia de la familia y la amistad, la lucha por los sueños y la búsqueda de la felicidad. Senkalkapm es especialmente relevante para nuestro tema de hoy porque fue precisamente la serie que unió a Hande y Kerem, la que catapultó su fama internacional y la que nos hizo creer, aunque sea por un momento, en el amor de cuento de hadas. Además, el hecho de que hayan coincidido de nuevo en O Ses Türkiye, años después de su ruptura, nos hace pensar que quizás, solo quizás, la chispa entre ellos sigue viva, esperando el momento oportuno para reavivarse. Pero volvamos al escenario principal de esta historia, O Ses Türkiye. ¿Qué es exactamente este programa que ha servido de telón de fondo para esta posible reconciliación? Pues bien, O Ses Türkiye es la adaptación turca del archiconocido y exitoso reality show The Voice, un formato que ha triunfado en decenas de países alrededor del mundo. Cada año un grupo de celebridades turcas, provenientes del mundo de la música, la actuación y el espectáculo, se sientan en las codiciadas sillas de jurado y compiten entre sí para reclutar a los mejores cantantes del país, jóvenes talentos que sueñan con alcanzar la fama y la gloria. El programa es inmensamente popular en Turquía y siempre cuenta con la participación de grandes estrellas de la música y la televisión, lo que garantiza una gran audiencia y una enorme repercusión mediática. Es un evento muy importante en la escena del entretenimiento turco, y el hecho de que Hande y Kerem hayan sido invitados al mismo tiempo, después de su sonada ruptura, ha generado aún más especulaciones y ha alimentado la esperanza de los fans. Ahora bien, ha llegado el momento de la verdad. Analicemos las pruebas, con lupa y sin dejar escapar ningún detalle, de esta posible reconciliación. La primera y más evidente, como ya hemos mencionado, son las fotos y los vídeos que circulan incansablemente por las redes sociales. En ellos se puede ver a Hande y Kerem compartiendo miradas intensas, riendo juntos y, en algunos momentos, incluso tocándose sutilmente. Por supuesto, esto podría ser simplemente cortesía, profesionalismo y camaradería entre dos personas que trabajaron juntas en el pasado y que se tienen un cierto respeto mutuo, pero los fans más optimistas ven en estos gestos algo mucho más profundo, una conexión que nunca llegó a romperse del todo. Otra prueba, quizás más subjetiva pero igualmente interesante, es el análisis del lenguaje corporal de Hande y Kerem. Los expertos en comunicación no verbal señalan que ambos parecen estar muy cómodos el uno con el otro, relajados y en sintonía. Se inclinan el uno hacia el otro cuando hablan, imitan inconscientemente sus gestos y mantienen el contacto visual durante más tiempo de lo que sería considerado normal entre simples compañeros de trabajo. Estos son signos sutiles, pero que en conjunto pueden indicar una conexión emocional subyacente, una llama que aún no se ha extinguido por completo. Y por último, pero no menos importante, está el silencio de los representantes de Hande y Kerem. Ninguno de los dos ha emitido un comunicado oficial negando o confirmando los rumores, desmintiendo las especulaciones o aclarando la situación. Este silencio en el mundo del espectáculo es casi tan revelador como una confirmación explícita. Alimenta aún más las especulaciones, hace que los fans se aferren a la esperanza de que la reconciliación sea real y genera una expectación mediática aún mayor. En el mundo del entretenimiento, a veces el silencio es la mejor respuesta, y en este caso, podría ser una estrategia deliberada para mantener el interés del público, evitar una avalancha de preguntas incómodas y dejar que la historia se desarrolle de forma natural. Pero no todos son rumores de reconciliación y viejos amores resurgiendo. El 2024 también nos trae un torrente de nuevas series turcas que prometen cautivarnos, emocionarnos y hacernos suspirar. Una de ellas es Yalan, una serie dramática que ha arrasado en Turquía desde su estreno y que ya está conquistando corazones en otros países de Europa y Latinoamérica. La serie cuenta la historia de Ferit, un joven rico, mimado y acostumbrado a salirse con la suya, que es obligado por su abuelo a casarse con una chica de su pueblo natal para sentar cabeza y aprender a asumir responsabilidades.
La elegida es Seyran, una joven inteligente, ambiciosa y con una fuerte determinación que sueña con una vida mejor y que no está dispuesta a renunciar a sus aspiraciones. Yalan pertenece al género dramático, aunque también tiene toques de comedia y romance, lo que la convierte en una serie muy entretenida y accesible para todo tipo de público. Está protagonizada por Afra Saraolu como Seyran y Mert Ramazan Demir como Ferit, dos jóvenes actores con una química innegable que han logrado conectar con el público desde el primer momento. La serie es relevante para nuestro vídeo porque muestra una faceta diferente de las series turcas, más centrada en el drama familiar, las tradiciones sociales, los conflictos generacionales y los roles de género. Además, la trama, llena de intrigas, secretos familiares, luchas de poder y giros inesperados, hace que sea muy adictiva y que no puedas dejar de ver un capítulo tras otro. Otro título que no podemos dejar de mencionar en esta lista de series turcas prometedoras para el 2024 es Aile, un drama criminal que ha sorprendido a la audiencia turca por su ritmo trepidante y sus personajes complejos, su trama intrigante y su cuidada producción. La serie está protagonizada por Kaan Tatlıtuğ como Aslan, el líder de una poderosa familia mafiosa, un hombre frío, calculador y acostumbrado a tomar las riendas de la situación, y Serini Sarkaya como Devin, una psicóloga brillante, independiente y con un pasado tormentoso que se cruza en su camino de forma inesperada. Aile explora los límites de la lealtad familiar, la moralidad, el amor y la venganza en un mundo donde la violencia, el poder y la corrupción son la norma. Esta serie destaca por su cinematografía impecable, su banda sonora envolvente y las actuaciones magistrales de Kaan y Serenay, dos de los actores más aclamados de Turquía. Es una serie que te mantiene al borde del asiento desde el primer minuto, que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la vida y que te muestra un lado oscuro y desconocido de la sociedad turca. Aunque el tema central es el mundo de la mafia, la serie también explora temas profundos y universales como el trauma, la salud mental, la importancia de la conexión humana y la búsqueda de la redención. Volviendo a la pregunta del millón, la cuestión que nos ha traído hasta aquí, ¿se reconciliarán Hande y Kerem? ¿Volveremos a verlos juntos, enamorados y felices como en los viejos tiempos? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar con certeza es que su historia ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fans de todo el mundo y que su posible reconciliación es un tema que seguirá dando que hablar durante mucho tiempo. Mientras tanto, seguiremos disfrutando de sus proyectos individuales, apoyando sus carreras y esperando pacientemente a que el destino nos revele el desenlace de esta apasionante historia de amor. Y por supuesto seguiremos disfrutando de las nuevas series turcas que nos esperan en este 2024, llenas de emociones, sorpresas y nuevos romances que nos harán soñar. Hemos explorado a fondo el posible bombazo de reconciliación entre Hande y Kerem, analizando minuciosamente las pistas, los rumores y las especulaciones que circulan en las redes sociales y en los medios de comunicación. También hemos repasado algunas de las series turcas más populares del momento como Senkalkam, Yalan y Aile, destacando su relevancia, su impacto en la audiencia y los motivos de su éxito. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas tanto como yo. Gracias por acompañarnos en este nuevo vídeo, por compartir vuestra pasión por las telenovelas turcas y por formar parte de esta maravillosa comunidad. Espero que les haya gustado tanto como a mí prepararlo. Ahora quiero saber vuestra opinión, ¿creéis que Hande y Kerem se reconciliarán? ¿Cuál es vuestra serie turca favorita del momento? ¿Qué nuevas series turcas esperáis con más ansias en este 2024? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con vosotros y conocer vuestras opiniones. Y antes de despedirme definitivamente, les recuerdo una vez más que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son amantes de las series turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y curiosidades del apasionante mundo de las series turcas. Un abrazo enorme, que tengan un feliz comienzo de año lleno de amor, salud, prosperidad y por supuesto, muchas series turcas increíbles. Adiós.